Vero, te agradezco mucho la oportunidad de que puedas estar acompañándonos hoy aquí en Perspectiva para poder pues entender un poco lo que está pasando en Yucatán, cuáles son las problemáticas, o sea, entender un poco qué es lo que piensas acerca de Yucatán. Hoy me gustaría empezar presentándote para la gente que no te conoce, que no te ubique, directora de CEPREDEI, diputada local por el tercer distrito y después fuiste senadora por la alianza PRI Verde y actualmente senadora por Morena. ¿Cómo está eso? A ver, quiero que me expliques cómo pasas de ser de senadora del Verde a irte a Morena. Cuéntame un poco más acerca de ello. Pues simple y sencillamente que cuando llego, me voy a remontar un poquito atrás. En el 2016, siendo diputada local, un grupo de personas, de maestros, van al Congreso del Estado y piden hablar con, en este caso pues yo era la presidenta de la mesa directiva, piden hablar conmigo. Y fue el 16 o principios de 2017, algo así. No recuerdo exactamente bien el periodo, pero finales del 2016 tal vez. Y me comentan el tema de las UMAS, cómo cambiaron de UMAS, de salarios mínimos, sus pensiones y sus prestaciones, a UMAS, de pesos a UMAS, de veces el salario mínimo a UMAS. Estaban sumamente preocupados porque al momento de la aplicación de esto, obviamente merma su pensión. Y hablábamos de una merma ya estimada en un 15%, que luego se fue a un 20%. Eso, perdón, ¿estaba pasando en Yucatán? En toda la República, okay. Pero se organizaron en este caso fueron maestros, pero esto le pegó a todos los trabajadores federales. Okay. Cuando yo leo, siendo presidente de la mesa directiva, yo los recibo y yo leo la reforma constitucional. Les decía yo que en la reforma constitucional no había nada malo, no cambiaba nada e incluso la Constitución continuaba diciendo que esto se calcularía en salarios mínimos. Entonces, por eso me llamó mucho la atención esta situación. Le dije, el Congreso local no ha aprobado nada que vaya en contra de sus derechos. Les pude imprimir la reforma de la desindexación del salario mínimo de las sumas. Esa fue la reforma que les imprimí. Les dije, aquí no hay nada que diga que va a cambiar la parte de sus pensiones, prestaciones o lo que sea, ¿no? Entonces, ese fue una de las cosas que a mí me pegó y dije, oye, eso no se le hace a los maestros y mucho menos a los trabajadores, sobre todo los de un estado. ¿Por qué? Porque son los que trabajan para que el gobierno se mueva. Quiero entender algo. ¿Esa reforma venía del presidente Peña Nieto? Sí, fue en la época del presidente Peña Nieto y se votó, si mal no recuerdo, a finales de 2014 o principios de 2015 y se aplica en el 16. Okay. Mientras la UMA estuviera más alta, porque al principio la UMA empezó más alta que el salario, más o menos por 10 pesos, no había problema. El tema es cuando el salario rebasa el precio de la UMA, ahí es donde viene la merma para ellos. ¿Qué? Y esa primera merma, no sé si recordarás que el salario estaba como en 40 y tantos pesos. Ajá, ¿qué es lo que te quería preguntar? Porque según yo, con Andrés Manuel, han habido 3 incrementos al salario mínimo. Pero ese incremento de salario mínimo fue previo. ¿Por qué? Porque pasa de 40 a 62 pesos más o menos, y así se queda en el 2018. Cuando Correcto. entra el presidente López Obrador, el salario mínimo estaba en 62 pesos. Entonces, donde a ellos les provocó el problema fue de 48, el salto de 48 a 62. Ahí es donde estuvo el problema, porque rebasó el precio de las sumas. De las sumas, correcto. Entonces, en el 2018, yo venía con ese tema en la cabeza y cuando llego al Senado y me pongo a leer las reformas a las leyes secundarias que habían estado, ahí estaba la reforma a la ley del ISSSTE. Y ahí yo me encuentro que en la ley del ISSSTE fue donde cambiaron las veces de salario mínimo por las UMAS. Las sumas. Y esa reforma a la ley secundaria fue en contra de lo que decía la Constitución. Entonces, quienes cometieron una inconstitucionalidad fueron ellos, sabiendo Correcto. que era completamente contrario ahora sí que al artículo 23 constitucional. Imagínate tú, por eso ahora cuando nos dicen es que ustedes están aprobando algo que está en contra de la Constitución, yo lo primero que les digo es levanten su moratoria constitucional para que podamos de verdad discutir una reforma constitucional. En aquel entonces le hubieran podido discutir y no, prefirieron aprobar en una ley secundaria y eso le costó
al PRI y también al PAN le costó mucho, porque ellos fueron los partidos que aprobaron esa situación en una legislación federal. Pero quiero entender algo, cuando tú llegas al Senado, me acuerdo muy bien. Representa un partido. Cuando yo leo eso, que había pasado antes, obviamente a mí sí me molestó y a mí sí me pudo. ¿Por qué? Porque yo recibía a esos pensionados y jubilados en el Congreso local. Correcto. O sea, yo cargué mientras tanto con esa parte de decir, bueno, nosotros no hicimos nada malo, ¿qué habrá pasado? Entonces llego, leo eso, leo, por ejemplo, en el tema de la reforma energética desde la primera, que nos toca a nosotros en el 2019, leo cómo claramente en las leyes secundarias se contravino la Constitución. Por ejemplo, el tema de los certificados de energía limpia, los famosos CEL, que, o sea, los cobran las empresas privadas, pero CFE, teniendo hidroeléctricas, no tiene acceso a ellos. Entonces, ¿cómo por qué estoy pagándole a una industria privada algo que no estaba en la legislación y que no está contemplado en la Constitución? O sea, muchas contrariedades. ¿Sí me explico? Entonces, eso fue lo que me hizo repensar y replantear qué es lo que estaba haciendo. Además de que entrando, cuando manda la iniciativa el presidente de la República, las iniciativas de los programas sociales, y manda el tema de poner la pensión de los adultos mayores, o sea, cuando yo ya había visto ese acercamiento de PRI contra PAN, o sea, perdón, del PRI con el PAN, dije, no, imposible, eso en mi cabeza no cabe. Okay. Entonces yo dije, no, a ver, yo no puedo estarme con medias tintas y uno tiene que tomar definiciones, y mi definición fue esa, decir, yo aquí no regreso, no quiero estar. Incluso lo dije en Yucatán, estábamos en el Congreso local cuando yo anuncié que no iba a regresarme al PRI, me mantenía en la bancada del Verde, y mientras tanto, ¿por qué? Porque el Verde en ese momento estaba yendo con Morena. Oye, pero a ver, quiero entender, ves todo el tema de los maestros, ves las reformas, llegas al Senado con el Verde, pero ahorita entiendo que tu postura es Morena. Desde que yo llegué al Senado, aún siendo, o sea, estando con la nomenclatura del Verde, obviamente yo de lo que digo, porque todo el mundo estaba a la expectativa si yo me iba a regresar a la bancada del PRI, yo salía a decir, no me regreso, y no me regreso porque no estoy de acuerdo con lo que hicieron antes, y no voy a regresar porque tampoco estoy de acuerdo que se anden aliando con el PAN. O sea, no es posible. Eso pasó en el 2019. Después, yo desde siempre, y lo declaré, yo voy a acompañar el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que yo en el 2006, mi primera elección, yo voté por él, hice campaña por él abiertamente junto con mi familia, porque pues creíamos en ese proyecto alternativo de nación. ¿Qué pasó después? Bueno, el PRD entró en una serie de discusiones y pues a nadie le gusta estar en un partido donde la cosa se esté peleando. Pero entonces con ese antecedente te digo, pues yo no, es obvio que no le voy a tener miedo al proyecto del presidente Andrés Manuel. En el 2006 estamos hablando cuando Andrés Manuel iba por su primera elección, así es. Por el PRD contra Calderón. No, contra Calderón, así es. Del famosísimo fraude y el voto por voto, casilla por casilla, claro que sí. Y ustedes apoyaron en ese momento el proyecto de Andrés Manuel. Así es. Entonces, los que ya conocíamos el proyecto alternativo de nación, créeme que es el mismo que hoy se está desdoblando, es igualito. O sea, no, obviamente con las particularidades que el contexto y la época nos llevan, porque estamos hablando de casi 20 años después. Claro. Sin embargo, te digo, es prácticamente lo mismo que él se comprometió desde hace muchos años. Oye, y con eso que mencionas, ¿qué relación existe de la senadora Verónica Camino con Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República? De mucho respeto de mi parte. He tenido la oportunidad de conversar con él en 3 ocasiones, bien. Y la verdad es que es un hombre sumamente inteligente, es un hombre que sabe hacia dónde está dirigiendo el país. Es una persona que sabe política muchísimo, como dirían los tabasqueños, fuma por el colmillo, dicen ellos. Y es alguien que tiene una plena conciencia de lo que cada estado y cada pueblo requiere, conoce un montón. De Yucatán conoce casi el 100% del estado, y además ha sido él muy claro en establecer ciertos programas y ciertas particularidades para que a Yucatán le pueda ir todavía un poco mejor. Las inversiones que se han hecho, puedo decir abiertamente que se han hecho mucho más que en cualquier otro estado de la República, y que obviamente son trascendentales porque él sabe que Yucatán es la capital económica hoy del sureste. No le molesta, por el contrario, lo que busca es seguir apuntalando. Pero para que un lugar pueda ser bien apuntalado y sea una capital económica, también tiene que haber justicia. ¿Justicia en qué sentido? O sea, pues ¿crees hablamos que de antes no? O sea,
el otro día platicando me decían que, bueno, con los programas sociales él está haciendo mucha justicia porque está llegando a la persona final, porque antes en teoría los programas que tenían los partidos en el poder no llegaban a esas personas. Digamos que sí podrían llegar, pero llegaban muy pocos beneficios, ¿ok? Cuando hablo yo de justicia es que para todos haya algo, ¿ok? Hoy, por ejemplo, para los empresarios de Yucatán hay sumamente grandísimas oportunidades. Cuando el Tren Maya esté ya funcionando, los modelos de negocio que se van a desarrollar a partir de ello van a ser ahora sí que de otro nivel, digo, y si a eso le sumamos las oportunidades del nearshoring y muchas otras cosas, pues obviamente vemos que eso solo se colocaría ante cierta clase, como el empresarial. Pero ¿qué hay para los que no son empresarios? ¿Qué hay para aquellos que son productores de carne? ¿Qué hay para aquellos que son productores del campo? ¿Qué hay para aquellos que se dedican a la apicultura? ¿Sí me explico? Entonces, cuando hablamos de justicia, quiere decir que puedas tú contemplar a todos los sectores posibles, que esto sea justo. Entonces, hoy estamos viendo, por ejemplo, que aunque te aplico programas como Producción para el Bienestar y Sembrando Vida, imagínate tú, esas personas no tienen agua en sus parcelas. ¿Cómo funcionan estos programas? Hay un CAC, en el CAC están las plantas, y ahí ellos reproducen estas plantas de tal forma que siempre tengan una plantita para, oye, se murió una que no tuvo agua o no se sembró correctamente bien, ok, ellos dan el CAC, toman la planta y vuelven a resembrar. Tienen una meta del número de plantas que tienen que tener. Y del CAC obviamente se van a su parcela, en la parcela siembran. Hablamos de que la meta más baja que yo he visto hasta hoy ha sido como de 1,600 o 1,700 plantas entre árboles maderables y recientemente, hace año y medio, también con árboles frutales. Entonces, ¿sabes tú que estas personas no tienen pozos, no tienen bombas y no tienen mangueras para regar? Y lo tienen que hacer manualmente y tienen que caminar a veces desde su pueblo hasta donde está su parcela, llevando botellones de agua para poder regar esa hilera de plantas. Ellos tardan aproximadamente una semana para regar una vez cada planta. ¿Eso es justo o es injusto? Es completamente injusto. Y para eso les dan 5,000 pesos. Entonces, créeme que ese recurso para mí es nada a comparación del esfuerzo y del tiempo que ellos les dedican a tener en sus parcelas ese tipo de árboles que obviamente son un pulmón para nosotros y una garantía de que vamos a tener madera más adelante, y por otro lado, que van a producir alimentos. Entonces, ¿qué clase de ganancia van ellos a tener teniendo frutos que salen pequeñitos porque no tienen agua? ¿Sí? Entonces, cuando hablo de justicia, hablo de decir, ok, para los grandes van a haber estos modelos de negocio. ¿Qué vamos a hacer? Para los pequeños. Para los que están en los lugares más apartados o que tienen esos tipos de trabajo. Entonces, si invertimos en partes iguales, estamos hablando de justicia. Ahí sí, es un tipo de justicia, ¿no? Entonces, para mí esto fue lo que me motivó a decir que yo iba a estar con el presidente todo ese tiempo. No había quien saliera aquí a explicar en qué consistían los programas, en qué pasaba. Obviamente los medios de comunicación en Yucatán siempre hablaban en contra de lo que hacía el presidente, hasta que recuerdo yo a los pocos meses tomé la determinación de decir, bueno, yo voy a salir a explicar, yo soy senadora y pues a mí me toca esa parte. Ese papel. Y prácticamente pues yo he sido quien ha salido a explicar lo que hemos hecho en el Senado de la República a favor de los ciudadanos. También he salido a combatir, ¿por qué no?, a combatir aquellas cosas en las que no he estado de acuerdo, y me refiero desde el aumento de impuestos y cobros de derechos. Recordemos aquel histórico que nos querían cobrar 200 pesos en nuestro recibo de luz. Y yo decía, pues, ¿cómo me vas a cobrar si la CFE solo me puede cobrar por energía eléctrica, no me puede cobrar por ninguna otra cosa? Y prácticamente el gobierno del estado ya hasta tenía los convenios hechos. Para hacer para hacerlo. Obviamente. Eso fue ahorita con Mauricio Vila. Sí, eso fue en el 2019. Y yo recuerdo cuando me decían algunos empresarios, oye, Verónica, pero es que eso está correcto. Claro, está correcto para ustedes. Claro que para ustedes está bien. Pero para aquel que vive a 50 kilómetros de la cámara más cercana que tenga y que no le sirve para nada, porque en los pueblos, por Dios, ni habiendo cámara la ley se respeta. O sea, hay un abuso de poder y de autoridad, y hoy lo puedo reafirmar por parte de este gobierno, que es inaudito. Entonces, y si quieres hablar de algún ejemplo específico, podemos abordarlo un poquito más al rato, ¿no? Porque sí hay casos en los que yo estoy sumamente indignada, y obviamente he puesto mi tiempo, he puesto mi
mi puesto como senadora de la República al servicio de esas personas para que su voz realmente sea escuchada. Entonces, esa chamba, digamos, pues también me dio un lugar. En la bancada de Morena. En la bancada de Morena desde antes, porque me decían, ya pásate. Y yo, no, espérense, todo tiene un tiempo, ¿no? Y no solamente fue un espacio en la bancada, sino también fue pues la posibilidad de ser la candidata a la alcaldía de Mérida. Que aunque yo no era mi intención de ninguna manera competir, pero pues ya cuando te lo pide alguien de ese calibre, pues es imposible decir no. ¿Pero quién te lo pidió? Tuve una conversación con el presidente de la República, ya me lo habían pedido antes ciertos actores del partido, pero pues bueno, habían cosas que yo tenía que preguntar, ¿no? Oye, ¿y eso quiere decir que entonces en Morena sí hay dedazo? No, porque él se sienta conmigo a partir de la encuesta y él me muestra la encuesta donde me dice, tú estás arriba. Ok, o sea, una encuesta ciudadana y decían, Verónica Camino es la mejor posicionada para hacer. Exactamente. Okay. Claro, o sea, pues imagínate, contra los otros competidores, pues soy senadora de la República, llevaba yo 3 años ya haciendo mi tarea como oposición, en donde era la única que manifestaba cosas que a la ciudadanía le estaban lastimando, más el tiempo que fui diputada local, más el tiempo que estuve en el Centro de Prevención de Delito, más los 5 años que trabajé en desarrollo municipal, en fin, o sea, todo eso te suma, ¿no? a la carrera final, pero pues lo más relevante había sido ser senador de la República. Oye, y por ejemplo, ahorita con la coyuntura de lo que viene, el otro día platicando, me decían que existe una posibilidad de una alianza PRI-Morena en Yucatán. ¿Tú qué opinas al respecto de eso? Mira, yo creo que, y lo puedo decir francamente, a mí me gusta mucho hablar con franqueza, yo soy expriista y yo creo que no hay mayor acercamiento de un PRI que pueda hacer con Morena. Por supuesto que sí. O sea, el PAN es una cosa completamente opuesta a. Y yo sé que hay muchas personas que están en el PRI que quieren una alianza con Morena y en las que estamos en la total disposición de trabajar. No sé si vaya a ser de siglas, no lo sé, porque eso lo deciden los partidos a nivel nacional. Pero si hablamos de una alianza de ciudadanos simpatizantes de algún partido u otro, creo que eso está más que claro. Estamos muy abiertos en Morena a eso. Yo incluso cuando me cambio de partido, creo que han habido muchos cambios de partido, pero el único y gran relevante ha sido el mío. Porque la única chapulina aquí es Verónica. Entonces, pues eso a mí me da un lugar que yo agradezco, porque no hablan de todos los demás que se fueron a otros lugares, solamente hablan de mí. Y esa diferencia yo la agradezco mucho. ¿Por qué? Porque pues eso reafirma, pues obviamente el trabajo que he hecho y la importancia que mi persona tiene ya y la relevancia que tiene en esto, ¿no? Entonces, desde ahí, si yo me moví para acá, muchos ciudadanos lo hicieron, incluso te puedo decir, en el 2018, muchísimos ciudadanos se fueron a apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, no seremos ni los primeros ni los últimos. Oye, pero por ejemplo, con eso, se dice y se escucha en muchos lugares que Morena es el viejo PRI. Y aceptan a todos los priistas, porque también he escuchado al presidente decir que pues hay muchos priistas que son innombrables, que nunca los van a aceptar. En Morena aceptan a todos. O sea, yo creo que ahí, mira, en mi caso, yo tengo puedo decir tranquilamente que tengo esa calidad, porque pues para que un presidente de la República converse contigo, eres alguien que ya prácticamente te revisan de arriba para abajo para saber que sí, que no. Pues a mí eso me da la certeza de ser quien soy y de poder pararme donde sea y decir lo que tengo que decir sin ofender, sin insultar ni nada. Pero en esta situación yo soy muy clara. Para mí no ha habido cosa más relevante que haya hecho Morena en el 2017 que aperturarse y decir todos son bienvenidos. Obviamente dentro de la propia base morenista y también de los simpatizantes, hay quienes dicen, no, oye, pues a mí me gusta más esta persona para representarme, a mí me gusta otra, a mí me gusta esta. Entonces, lo que en Morena se te exige un poco más, se te exige no solamente cumplir con tu papel en el cargo público que tienes, sino también cómo estás haciendo esa otra tarea, cómo te estás acercando a la gente, cómo estás ayudándolos con las gestiones o con posibilidades y con problemas. Entonces, sí es un poco exigente. No un poco, la labor. Es mucho más exigente la tarea en Morena. Eso sí es un hecho. Pero te digo, la apertura ahí está.
se da a partir de que yo entro. No habían cambios relevantes en Morena, eso sí, por eso entiendo yo que yo sea la más aclamada en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque sí fue algo que marca un antes y un después. Oye, y Duda, ahorita que mencionas eso de ser la más aclamada. La más aclamada, o sea, para la oposición, a la mala, ¿no? Pero para mí, pues digo, gracias por darme ese lugar. No, y lo digo porque, bueno, ya ves que ahorita entre espectaculares y encuestas, pues sí, todos quieren y están buscando la manera de posicionarse, ¿no? Claro. Y en muchas encuestas sale Joaquín Díaz Mena, el delegado, por arriba de Verónica Camino. Oye, pero hay una coyuntura de que a nivel nacional el tema de paridad de género, desde mi perspectiva, le da a Yucatán una candidata en Morena, o sea, un candidato mujer. Bueno, yo creo que ahí no es solo un tema, o al menos desde mi punto de vista, no es solo un tema del género. Si bien es justicia para muchas mujeres, para muchas compañeras, y a lo mejor no del gusto de muchos compañeros, pero pues así es como está la ley. Y la paridad en ese criterio sí te da reglas muy claras de su aplicación. Yo no quisiera solo irme por esa parte del género. ¿Es importante? Claro que sí, pero no es lo definitivo. Dentro de la encuesta Morena, lo que me gusta es que hay otras preguntas que mantienen preguntas? Conocimiento de territorio, si tienes la capacidad de hacer las cosas, si tienes cercanía con la gente, y ahí te puedo decir que pues parte de lo que yo he hecho a lo largo de todo este tiempo ha sido precisamente esos puntos de los que habla la encuesta, porque el presidente lo dijo, por encuesta de popularidad cualquiera. No, el tema es que van a haber preguntas muy claras, y ahí es donde también tengo la oportunidad de poder decir, oye, aquí estoy y este es mi trabajo, y muchísima gente hoy lo conoce. Entonces a eso podemos sumar que, pues bueno, las encuestas dicen una cosa, yo no me peleo con mis compañeros de ninguna manera, no tengo ninguna contraria, y lo que sí te digo de entrada es, si al momento de que salgan los resultados yo no soy la abanderada, por supuesto que yo voy a sumar para que el proyecto de Morena gane. Eso te iba a preguntar. O sea, vamos a pensar que llega el momento y Verónica Camino no es. ¿Te irías en unidad en la persona que quede? Pero por supuesto que sí. Oye, los derechos de las personas yo nunca los voy a poner ni en riesgo ni en entredicho porque yo no quiera colaborar con alguien. No. O sea, por sobre una expectativa personal, por sobre un proyecto de una determinada cantidad de gente que hay en un equipo. Por sobre eso está los derechos, la dignidad y la justicia para los 2 millones de personas que viven en Yucatán. Entonces, de ninguna manera yo me voy a desajenar del gran proyecto de nación que tiene el presidente López Obrador. No, yo estoy completamente segura y firme en que Morena va a ganar la gobernatura en el 2024. Y si yo no soy la candidata, yo seré un factor que va a apoyar para que eso suceda. Oye, y vamos a pensar, porque también me gusta futurear un poco, que Verónica Camino queda de candidata. ¿Crees poder lograr la unidad de todos los demás aspirantes para lograr que Morena gane Yucatán? Sin duda, ese es un gran reto, sin duda. Creo yo que el reto más grande que tenemos en Morena, lejos de la gobernatura, que nosotros la vemos ya con buenísimos números, es que todos se sientan contemplados, que todos encuentren el lugar, que todos tengan el espacio. A lo mejor no es el que quieran, porque pues a algunos sí he escuchado, baja el mar, oye, yo quisiera, y digo, van queriendo lo mismo, ¿no? No hay espacio suficiente, claro, si siempre termina pasando lo mismo, ¿no? Así es. O sea, y te lo pregunto porque hace poco pues sale una foto donde están todos en el PAN buscando, igual sus encuestas para que salga el candidato a gobernador, y me remonto a una foto del PRI, donde teníamos al gobernador mejor calificado, sí, y se desmoronó. Sí, claro. O sea, y muchos de ellos hoy los vemos en la administración de Mauricio Vila. Definitivamente. Y la verdad es que eso me da mucha tristeza, me da mucha pena, porque, y lo digo tranquilamente, priista que se va, Morena lo hace por convicción, priista que se va al PAN, pues puede ser por dinero.
porque no le encuentro otra cosa. Si hablamos de ideología, no le encuentro otra cosa. Decías hace rato, es que el viejo prismo, a ver, yo me quedo, o sea, me hubiera quedado, y me quedé, creo, con el tema de ser, de que el PRI era un partido nacionalista. ¿Sí me explico? Si se hubiera conservado eso, no nos hubieran vendido con la reforma eléctrica o energética, como le guste decir. Pero yo sí soy de las que, a ver, primero nosotros, primero México y luego todo lo demás. Y por ejemplo, ¿tú qué crees que hoy Morena agarró del PRI? Porque vemos a muchos priistas participando allá, ¿no? Y con eso, ¿tú crees que hay cosas buenas del PRI que se llevaron para Morena? Por supuesto que sí. Pero por supuesto que sí. Y lo principal, el PAN anda pensando que están desorganizados, están desunidos, ¿no? Vamos, o sea, en unidad hasta unidad. Ahorita estamos en plena organización y estamos en plena consolidación de estructuras. O sea, les van a dar una sorpresa. Pues oye, a ver, ¿por qué crees que cuando, al menos en mi caso, pues te digo, yo soy la referencia más clara en ese aspecto de haberme pasado a Morena? Porque hubo una oleada muy grande en mi contra. Claro, porque saben que soy una mujer de territorio. Conozco perfectamente bien cómo trabajan las estructuras. Mi madre es una mujer de territorio, mi madre armó sus propias estructuras hace muchos años y la gente que está con nosotros sabe perfectamente bien cómo hacerlo. Entonces es obvio que habrán dicho, ahí vino esta canija, bueno, hoy sí vamos a tener oposición. Y claro, hay una oposición bien puesta, pero te digo, el mayor reto, como bien lo acabas de señalar, es que todos se sientan contemplados en un proyecto. Obviamente a mí me gustaría que si yo no soy la candidata, la persona que quede tenga también esa vocación y tenga también la humildad de poder sentar a todos y darles el lugar o darnos el lugar que nos corresponda. Ese va a ser el secreto del éxito que va a tener Morena en el 24. Para poder ganar Yucatán. Oye, una duda, ¿qué coyuntura habría? Porque bueno, también se dice que Renán Barrera será el abanderado del PAN. Y podríamos remontarnos a la elección anterior donde pierdes la alcaldía de Mérida y estarían compitiendo Renán Barrera, Verónica Camino, probablemente Jorge Carlos Ramírez en el PRI. O sea, se podría repetir. Yo no lo veo como algo raro, ¿no? ¿Qué sería diferente para que Verónica Camino llegue a ser gobernadora? Lo primero, la estructura. Yo entré 5 para la hora a la competencia anterior. Obviamente yo ya sabía que me enfrentaba no solamente al PAN, no solamente al PRI, sino me enfrentaba a un Morena desunido, a un Morena no desunido, unido no. O sea, no quiero decirle desunido, a un Morena desorganizado. Okay. Desorganizado, eso sí. ¿Por qué? Porque no traían claridad en cómo conformar esas estructuras. Hay gente muy talentosa dentro del partido, por supuesto que sí, pero pues imagínate, o sea, están ellos solos y cuando dicen, oigan, hay que hacer esto, pues los demás no le siguen. Entonces, cuando nosotros nos sumamos a ellos y les decimos ahora, lo que tú estás diciendo tienes razón, vamos a hacerlo. ¿Y qué te parece si lo hacemos así, así, así? Perfecto. Entonces, esas uniones que hoy hay, yo no tuve tiempo de hacerlas. Tampoco tuve tiempo de presentarme con la base morenista y decirles, esta soy yo, vengo aquí a cumplir esta encomienda, lo voy a hacer lo mejor posible y siéntanse todos integrados en eso. No tuve todas esas cosas que normalmente se tienen que hacer para una candidatura del tamaño que es la candidatura a la de Mérida. Ni siquiera mis compañeros que fueron candidatos a diputados locales o candidatos a diputados federales tuvieron el tiempo de presentarse con diversas estructuras. Y además, pues yo sí lo quiero decir con mucho respeto, pues tampoco tuve yo el registro de gente que cuidara las casillas. Creo que solo tuve el 8%. O sea, literal estamos hablando de que el 92% de las casillas no tenían representante de Morena. Así es. Y eso yo me entero 3 días antes. Nosotros ya habíamos juntado un pool, pero no sé exactamente qué sucedió. O al menos no tengo dudas, pero tampoco pruebas, por eso no lo voy a decir. Okay. Pero sí, hubo una claridad en que no hubieron registros de nuestros cuidadores de casilla. Por lo tanto, digo, yo no entiendo cómo llegaban actas firmadas, muy lindas, en blanco y todo, y de repente la urna no tenía votos. ¿Y qué dice la legislación electoral? Si el acta llega firmada, clara y demás, aunque no tenga votos, no se abre. Así se queda. ¿Cuáles pudimos abrir? Aquellas que la sumatoria de los votos representaba más que el padrón electoral de esa sección. Esas sí las pudimos abrir. Y oh, sorpresa,
te decía que el PAN tenía 800, que el PRI tenía 600 y Morena tenía 100, y la cosa era completamente al revés. Obviamente no en las proporciones, porque esa suma de votos se pasaba del número total de votantes de esa sección. Entonces, cosas como esas nos fuimos encontrando y por ello yo metí una denuncia a la Ficel, que ahí todavía sigue. Ahí está en proceso, es una denuncia bastante robusta. Pero pues, ¿estás de acuerdo? Ya va a terminar la administración. No importa. ¿Y qué pasa No con esa importa. denuncia? ¿Cuánto tiempo pasó para que Madrazo aceptara el fraude del 2006 y dijera efectivamente que Andrés Manuel había ganado la elección? Pasaron casi 10 años. O sea, pero al final lo que estarían buscando es ratificar que hubo algo malo. Exactamente. Simple y sencillamente es decirle a la gente, esto no es real. No era así. Y tampoco es legítimo. Y lo saben perfectamente bien. En el PAN lo tienen con claridad. Obviamente, imagínate que Morena ganara la presidencia municipal de Mérida, es el 50% del estado. Automáticamente el 24 ya era bola cantada. ¿Y qué cambió? Nada, el 24 sigue siendo bola cantada. ¿Qué necesita nada más? Que nosotros digamos, aquí está la estructura y por supuesto que vamos en unidad. Y mira, esto va a salir bien. Por eso, lejos a mí de preocuparme lo que pasó en el 21, al contrario, me reafirma la posición en la que estoy y me hace decir, pues claro que somos mejores de este lado, tenemos mejores propuestas y fíjate, nos hicieron muchos debates cerrados. A mí se me llamó la atención por parte de las cámaras empresariales. Nunca se habían hecho debates cerrados en cada cámara donde te hicieran firmar que el contenido de esos debates era propiedad de la Cámara Empresarial. Y eso lo hizo la Cámara Empresarial con el IEPAC. Exactamente, todas. Bueno, no sé si lo hicieron con el IEPAC, no sé si firmaron algo con el IEPAC, no lo sé. O ellos lo promovieron pero directamente. Ellos promovieron. A mí me llegaban las invitaciones por parte de ellos y tú tenías que firmar. Y yo dije al final de la campaña que me hubiera gustado que publicaran los contenidos de todos esos debates. Claro. ¿Por qué? Porque la pregunta del millón, ¿sabes cuál era? Usted como candidato se compromete a no subir los impuestos cuando entre a la administración municipal. Mi respuesta cuál fue, sí, claro, estamos saliendo de una pandemia, ¿cómo no? O sea, claro que no voy a subir los impuestos, vamos a buscar la forma en cómo generar ciertas ganancias extraordinarias o ejercicios de austeridad para saber cómo vamos a distribuir mejor el presupuesto. Y en el caso opuesto, el PAN dijo exactamente que tampoco los iba a subir. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Eso, subirnos los impuestos. Okay. Entonces, de entrada, ahí lo tienes. Por eso la gente ya no va a votar por eso. Ya no quiere más de lo mismo. Tiene que haber cambio y tienen que llegar personas que tengan palabra, que sepan cumplir su palabra para que Yucatán pueda recuperar. Yo lo digo ahorita muy, muchos me dicen, está muy romántico el asunto, pero no me importa. Yo siempre digo, Yucatán tiene que volver a florecer. ¿Y por qué? Porque una flor te representa dos cosas. La primera puede ser una semilla, y una semilla para resembrar y tener ya dos flores. O lo otro te representa un fruto, mismo que puedes comer o que puedes vender. De tal forma que siempre estar en Yucatán sea ganar, ganar. Por su seguridad, por su desarrollo, por la ubicación geográfica que tiene y también, por supuesto, por lo más hermoso que es la calidad de personas cálidas, alegres y amables que somos quienes aquí vivimos. Oye, pero hace rato hablabas del tema de las reformas y hay una que me llamó mucho la atención y hablábamos un poco fuera de cámaras en torno al tema de la reforma energética. Hoy vemos una problemática real en Yucatán, el tema de la luz. Hay muchas comunidades, muchos municipios que es una constante la falta de luz. ¿En qué nos ayudó la reforma energética? Más o menos mencionabas el tema de, los parques eólicos, etcétera, que según yo no están funcionando y no están inyectando energía. ¿Qué está pasando con esto? Para empezar, esos parques sí funcionan. Okay. Los pueden ver, creo que estuvieron 1 o 2 días nada más sin funcionar, que fueron los días de transición. El presidente compró a Iberdrola absolutamente todo lo que tenían en México. Todo lo que era de Iberdrola pasa a ser parte ahora de CFE, cosa que a mí me da muchísimo gusto porque eso nos vuelve a colocar en el tema de la soberanía energética. Por otra parte, la demanda de la península la hemos sabido desde hace más de 6 años que esto iba a pasar. ¿Sí? Y precisamente por ello, al ver que estos parques eólicos y fotovoltaicos constituían una energía
o un suministro de energía intermitente, porque efectivamente, mientras haya aire, pues los generadores eólicos están funcionando. Mientras haya sol, el panel solar está funcionando, pero cuando no hay aire y no hay sol, que sí pasan esos momentos, ¿quién le entra al quite? Tiene que sustituir eso, pues obviamente la CFE. Por eso el presidente dijo, bueno, vamos a transformar las dos termoeléctricas que tenemos, van a pasar ahora, si pueden, quienes puedan, vayan al aeropuerto y en el puentecito que está de salida de Mérida a Humán, observen a su lado izquierdo si van de salida, si van de entrada, obviamente a su lado derecho, y van a ver cómo esta termoeléctrica se está transformando de ser únicamente de combustóleo para poder generar energía a través de ciclo combinado. Y lo mismo que está en esa termoeléctrica aquí en Mérida, lo mismo está pasando en Valladolid. Una va a terminarse en el 2024, la otra en el 2025. Obviamente estas termoeléctricas no van a darnos energía solamente a Yucatán, también estamos hablando de una parte de Quintana Roo, porque a nosotros la parte norte de Quintana Roo les surtimos también una parte de energía, y el crecimiento desmedido que han tenido tanto Mérida como otros municipios aledaños, pues eso también es un tema. Si no hubiéramos hecho la reforma eléctrica, yo te voy a decir una cosa, ¿con qué hubiera tenido CFE para hacer estas transformaciones de las dos termoeléctricas y con qué hubieran comprado todos los parques de Iberdrola, que al final nos iban a vender energía muy cara? Y a mí me encanta leer a todos esos pseudointelectuales que dicen las cosas al revés, pero pues oigan, solo basta tener pensamiento crítico, por ejemplo, con la nueva escuela mexicana, que lo vamos a tener más adelante, pero falta tener pensamiento crítico para seguir la lógica de esto. ¿Por qué en Mérida, por ejemplo, teníamos apagones? Quienes vivían en la zona norte de Mérida se estaban quejando un día sí y el otro también, porque al final construye y no hay una planeación correcta junto a la CFE. Del lado de Ciudad Cauquel, cuando yo fui diputada, era el tema, el pan de cada día, y hoy lo vuelve a hacer otra vez cuando inician otra vez esas grandes etapas de construcción. Pero yo tengo una duda con respecto a eso, porque al final, pues entiendo que cuando termina de construir cualquier desarrollo va a CFE para pedir la instalación de los transformadores, sus conexiones. O sea, digo, el problema igual lo tiene CFE, ¿no? Es como una obligación que estaba en la ley. Okay. Hoy, por ejemplo, prácticamente ellos hacían las instalaciones eléctricas. Okay. La CFE se encarga de lo que esté en los postes. Ahora bien, si las líneas de transmisión del poste a tu casa no son lo suficientemente robustas, ya ves que se manejan de 3 hilos, 4 hilos, 5 hilos y demás, de cobre, porque hay otras que están colocando de muy bajo nivel, y esto lo aprendí de los amigos que están en este consejo de electrificación que hoy está tomando auge, porque ellos están siendo muy claros en esto. Me dice, a ver, una cosa es la capacidad de que la CFE transporte la energía de un lugar a otro. Cuando no tenemos suficientes transformadores, ese es un problema, ¿ok? Y no teníamos nosotros el dinero para comprar transformadores porque todo se iba a pagarle las subastas de energía a los externos. Okay. O sea, te tenías que comprar energía, se las tenías que comprar a sobreprecio, y ellos no pagaban el costo de la transmisión de la energía. Por eso no había entrada de costo por la transmisión, y eso no se traducía en la compra de mayores transformadores o de ampliaciones de líneas eléctricas con mayor capacidad de transportación de energía. Entonces, ahora estas casas a veces vienen con una conexión deficiente, y obviamente a veces desde la carga de los hogares es lo que colapsa la línea de energía. Por ejemplo, ¿a qué hora se va la luz en la zona de Cholula, la parte de atrás? A las 9 de la noche, que todo el mundo llega, ¡pum!, prenden aires acondicionados, la energía se va 10 minutos y si se botan todas las cuchillas, y en un lapso de 10, 15 minutos, entonces la energía se restablece. ¿Por qué? Porque le metes una carga impresionante, porque es muchísimo para lo que está colocado ahí en estos momentos, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes males. Y yo les pregunto, los camiones de transporte va y ven son eléctricos, ¿verdad? Pues no he entrado tanto a detalle, creo que sí, al menos los YETRAM entiendo que sí son eléctricos. Bueno, me decían que los camiones también, que porque no producían nada malo, que todo era eléctrico y demás. ¿Dónde cargan esos camiones? Esos camiones no se cargan con pepita y cacahuate de energía, requieren mucha.
Mucha Oye, porque son pilas para que aguanten tanto tiempo. Entonces, yo me pregunto si no estamos también un poco desfasados, porque el hecho de no, o sea, precisamente el presidente, Vila dijo, el gobernador, que para que pudiera ser una realidad el transporte eléctrico en Yucatán, está gracias a la inversión del presidente sobre las termoeléctricas, que por cierto, eso nos va a traer una disminución del costo de la energía de la luz, y lo digo tranquilamente. Yo ya sé quiénes lo hicieron en Tabasco y vamos a hacer que lo hagan aquí también. bueno, es que Cuando en llegue el Tabasco, momento. me acuerdo que de todos los que debían les cancelaron sus deudas y empezó desde cero. No les cancelaron, pagaron unas partes en algunos. O sea, quienes de plano no tenían, ahí sí cancelaron la deuda, pero quienes no. No es el caso de Mérida el tema de la cancelación. Lo que queremos es nuevamente que nos reclasifiquen la tarifa de energía. ¿Crees que eso vaya a pasar? Lo he escuchado muchas veces y no he visto. Hubo una reclasificación, recordemos, en el sexenio anterior. Okay. Tuvimos una reclasificación de 1.5 tarifa, pero la reclasificación real debió haber sido de 3.5 tarifas hacia abajo. Nosotros deberíamos estar en la D al final. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos otro factor importante. Todo el mundo piensa que Yucatán tenemos agua y el agua la tenemos así como la tienen en Tabasco. No, aquí nosotros nos cuesta un montón de dinero sacar el agua del subsuelo, y ya no estamos hablando de que tienes bombas que jalan a 30 metros, tenemos bombas que jalan a 60 metros para que salga agua lo más limpia posible. Entonces eso tiene un costo de energía grandísimo. Por eso digo que a la larga necesitamos mucha generación de energía y también necesitamos calidad en la transmisión de la energía. Y eso, por favor, a quienes están comprando casas, revisen perfectamente bien la calidad de los cables que tienen en su hogar, porque a veces ese es el motivo por el cual la luz de la casa se les va cada rato, se recalienta el sistema interior. Y la cuchilla no se bota la de la calle, se bota la de la casa. Y se quedan sin luz un buen rato. Un buen rato. Así es. Oye, quiero entrar a dos temas. Uno, ahorita hablabas de el tema educativo a futuro. Creo que te estás refiriendo al tema de los libros de texto. Y al nuevo modelo educativo mexicano, que acaban claro. de mandar. No te aguantas esa pregunta. Es que he visto mucha polémica, claro, porque mucha gente está en contra de ello. La verdad, desconozco, no me he metido de lleno a la materia y al tema, pero ¿por qué cambiarlo, no? O sea, digo... De entrada, no es... O sea, ¿por qué cambiarlo? Porque necesitamos ya una educación crítica. Necesitamos una educación que de verdad enseñe a pensar, a ese pensamiento lógico crítico a los niños. Y muchos maestros lo decían. A ver, antes a mí me obligaban a que ellos memoricen. Y el que no tenía buena memoria porque no tenía buena educación, le iba re mal. Aunque te pudiera explicar o deducir las cosas, no se lo permitías. Tenía que darte la respuesta exacta de memoria. Hoy no. Hoy se va a permitir que hayan esas deducciones, que haya ese pensamiento lógico crítico. Ahora, hoy desapareció el libro de matemáticas. Desaparece como tal, pero está incluido dentro del libro central, en donde tienes distintas materias. Van a ser un conjunto de 5 libros. 3 están hechos por puros maestros y 2 son guías, que son, digamos, le sirven al maestro para realizar ciertos ejercicios y demás. Entonces, esa combinación es la que va a permitir que el maestro también pueda utilizar su talento nato o el talento adquirido en la normal o donde haya estudiado la UPN o la UNAM, para poder dar clase a sus alumnos. El libro de educación, o sea, los libros que sirven para educarnos no son recetarios de cocina. Simple y sencillamente nos dan las generalidades y los maestros son los que van a aprovechar eso. ¿Que tienen errores de fe de ratas? Creo que todos los libros a lo largo de muchos años desde Torres Bodet han tenido temas de errores y fe de ratas. Que también incluyen temas de historia reciente, que son verdad, también no son historias, son hechos reales. A algunos no les gusta que se hable de Ayotzinapa, por ejemplo, pero son cosas que han pasado y que no deben volver a pasar. Pero también deberían de hablar, bueno, ahorita que mencionas eso, hablan igual de los temas de inseguridad que vive el país, hablan de la situación actual con... Por supuesto que hablan de seguridad, y con mucho respeto yo les digo a los padres de familia, tienen que abordarse también temas de conocimiento del cuerpo. Y lo que voy a decir, lo digo con toda la reserva y al mismo tiempo con toda la confianza y también con toda la, vamos a decir, la responsabilidad que conllevan mis palabras y mi cargo.
Tenemos que hablarle a los niños sobre su cuerpo, a los niños y a las niñas. Tienen que aprender de él para que puedan identificar cuándo están siendo víctimas de un abuso, cuándo están siendo víctimas de violación. Hoy ese tema casi nadie lo quiere tocar. No porque lo vean desde el punto de vista sexual. No lo quieren tocar porque es difícil admitir que nuestros hijos o hijas, yo todavía no tengo, pero también es un temor que a la larga voy a desarrollar como mamá, sean víctimas de abuso. Una cosa es, digamos, el tema de enseñárselos con morbo, y otra cosa es el contenido educativo que ellos tienen que tener. Y los niños tienen que ser capaces de decir, sí, efectivamente, me tocó aquí y lo hizo así. Tienen que saber dónde sí y dónde no. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque hay que hacer justicia en este país y tenemos que dejar de permitir que a los niños y a las niñas les hagan lo que sea. No puede ser posible que lo digan con tanta tranquilidad, que el 80% de las personas y las únicas que lo hemos aceptado como tal hemos sido las mujeres, que hemos sido víctimas de abuso o hemos sido víctimas de cualquier cosa negativa hacia nuestra persona. Entonces, esa es la finalidad real para eso. Y otro tema que también espero que los padres de familia, que me da muchísimo gusto que hoy se metan en la revisión de estos libros. ¿Por qué? Porque tienen que empezar a hablar con sus hijos del tema de las relaciones sexuales. La cantidad de embarazos en adolescentes que estamos teniendo igual va a la alza. Entonces nosotros queremos jóvenes que tengan un futuro prominente, en donde si tienen un hijo o una hija podamos ayudarlos desde el gobierno para que puedan seguir adelante y que no lo vean como una carga, sino que lo vean como algo que, bueno, sucedió, pero que puede evitarse hasta el momento en el que sea realmente algo deseado. O sea, ya que la propia persona pueda tener un criterio. En el momento en el que consideren, ¿no? Entonces, correcto, también hay que tomar esas decisiones. Y ojo, no se está en contra de la familia, se está en contra de que todo sea planeado y al momento que la pareja desee. Entonces, creo que no hay cosa más sana que esa, no hay cosa a la que más uno aspire como padre o madre de familia, de ver que sus hijos vayan desarrollándose con plenitud y en los momentos que sea. Y ahora que mencionabas esto y estos datos muy fuertes, ¿cuál es tu postura sobre el tema de la libre decisión de las mujeres acerca del aborto? Eso es un derecho que ya ha sido reconocido. Si bien yo no soy una persona que promueve que las mujeres lo tomen como una decisión, no lo promuevo, definitivamente no, pero si si una mujer llega y quiere hacer uso de ese derecho, por supuesto, creo que debe ofrecérsele todo lo que esté al alcance en ese momento de un gobierno o de quien tenga la oportunidad de tenerla para que no tome esa decisión, pero si la decisión ya es la última, está tomada y no hay otra forma de ofrecerle algún otro tipo de recurso o de ayuda, entonces tiene la libertad de hacerlo. Me parece que esa es la postura que más responsablemente debemos de tomar, ¿no? Yucatán históricamente ha sido el estado que tuvo las 3 causales que no se tenían en otras partes del país. En otras partes del país, incluso hasta los hombres, cuando ya no querían estar con sus esposas, si estaban embarazadas, las golpeaban para que abortaran, para que les produjera, les indujera el aborto. Y sabes que antes de que al hombre lo aprendieran por violento, a la mujer era la primera que entraba a la cárcel por haber abortado. Y entonces él en ese momento hacía así y decía, no, pues yo no sé qué pasó. Y ella, ¿cómo comprueba? Entonces habían mujeres en la cárcel por este tipo de acciones. Entonces la ley lo único, desde el Tribunal Superior de Justicia de la Nación, pues lo que se buscó era dar efectivamente ese tema legal. Pero reitero, yo ya te compartí mi postura y por supuesto nosotros tenemos que siempre empoderar a las mujeres a como de lugar. Y si es desde chicas, mejor. ¿Para qué? Para que tengan la capacidad de restablecerse ante cualquier situación y tomar la decisión que más considere que deba hacer. Mira, quiero hacer 3 preguntas porque ya el tiempo nos apremia un poco. Perdón, pues nos podemos llevar bastante tiempo acá. Me gustaría saber qué cosas consideras, 3 cosas que consideres que ha hecho bien el gobernador Mauricio Vila en Yucatán. Guay, espérate, antes de eso yo voy a concluir con el tema de la escuela. Salió un video de TV Azteca diciendo el tema de Paulo Freire. Ok. Paulo Freire ha sido el pedagogo que más ha inspirado la educación en escuelas particulares
de este país, por si no lo sabían. Entonces, no hay peor mezquindad ni egoísmo de que los niños de la escuela pública no puedan tener acceso a lo que los niños y niñas de escuelas privadas sí. Por eso, señores y señoras, no hay que ser ignorantes, no se dejen llevar y por favor investiguen un poco más en sus escuelas quiénes son los diferentes pedagogos que están siendo pues las personas principales en la enseñanza de sus hijos. Ahora bien, con lo que decías, me parece que han habido cosas buenas, pues la intención de sacar adelante Yucatán. Creo yo, por ejemplo, todo tiene una parte buena y una parte mala para mí desde este punto, pero por ejemplo, el tema del calado del puerto de altura ¿era necesario? Sí, sí era necesario. Lo que no era necesario es endeudar a Yucatán. Okay. Una vez más. 3,000 millones de pesos de verdad eran necesarios en este momento. O sea, no considero yo que no haya forma de no haber tenido algún ahorro en algún punto. Por otra parte, la decisión de permitir que los programas insignia y los proyectos del presidente se lleven a cabo, esa fue una buena decisión. ¿Por qué? Porque no hay por qué decir no. Todo es para el bienestar de la gente, todo es para que las personas puedan salir adelante. Tercero, tal vez podría ser la intención en ciertos cambios de ciertas normativas. La intención a lo mejor de abatir la corrupción en la compra y venta de tierras o en el despojo, pero se quedó en una intención. ¿Por qué? Porque vemos las iniciativas, cuando las lees, pues está sobreregulado el asunto y encima pues creas otros organismos que a la par, pues, lejos de decirme que vas a eliminar la corrupción, parece que vas a proteger la corrupción. Entonces, en dos temas ha tenido la intención, eso me parece bien. Creo yo que han habido personas que no han sabido aplicar las cosas como se debe, okay. Pero lo que sí le reconozco es esa capacidad de haber entablado una relación de respeto con el presidente de la República y permitir que estos programas lleguen a la gente. Y con eso entra otra duda que hemos visto, que muchos de los gobernadores salientes de otros partidos terminan siendo embajadores de otros países, y mucho se dice que Mauricio Vila ya pactó con Andrés Manuel para que Morena sea el siguiente gobierno en Yucatán. ¿Es así? Pues no sé, porque yo no voy a estar en el Senado de la República. Espero no estar en el Senado de la República para probarlo. Para probar que se vaya una embajada. Pero si es así y es alguien que yo conozco que esté de senador, es que no se preocupe. Yo promuevo que efectivamente se la den sin ningún problema. Que voten por él para que sea embajador. Porque pues a lo mejor y es senador también de él, quién sabe. ¿Por qué creerías que sería senador? O sea, tengo esa ligera... Digo, siempre me entra... Tengo esa ligera duda, ¿no? Yo también, pero sí lo he pensado que es el mejor lugar donde podría estar después de ser gobernador de Yucatán. Creo que una posición útil que podría tener es a lo mejor seguir siendo un puente de comunicación entre Acción Nacional y Morena y un proyecto presidencial. Lo ha hecho bien hasta ahora en ese sentido. Y tal vez podría ser de utilidad que esté en el Senado, porque sí, la situación con el PAN, la verdad es que se han metido en camisas de 11 varas. Imagínate llevar a Vox al Senado de la República, hacer relajo contra el presidente. No frieguen. O sea, creo que hay formas más inteligentes de ser oposición. Oye, y quiero futurear un poco. Pensando en que Verónica Camino llegue a ser gobernadora de Yucatán, ¿qué harías de manera distinta a lo que ha hecho los gobiernos que hemos tenido? Hacer lo que el presidente ha dicho. Primero escuchar a la gente de abajo. No se trata de solo atender a un sector, se trata de atenderlos a todos, desde el que menos tiene hasta el que más, pero empezando por quien menos tiene. Hoy nuestra gente que está en el interior del estado requiere ayuda, requiere complementar los programas que la federación ha puesto para que puedan ser mucho más productivos de lo que ya son. Tenemos que ir trabajando para nuestra seguridad alimentaria, para la seguridad alimentaria de Yucatán como estado, y por supuesto si las gobernadoras tanto de Quintana Roo y de Campeche así lo ven, hacerlo a nivel península. También es muy importante, te digo, no perder la brújula. No perder la brújula, vas a ayudar a todos. Pero si empiezas por el que menos tiene, te va a ir necesariamente mejor. O sea, cuando dices no perder la brújula, es seguir con lo que el presidente Andrés Manuel ha marcado. Con esa misma vocación y ese mismo sentido. Te voy a poner un ejemplo claro. A mí me ha preocupado
que no haya, que el gobierno del estado no haya hecho algo para que con su dinero, porque no sé dónde se puso ese dinero, complementar los programas del presidente. ¿Cómo no haber hecho pozos en las parcelas, ni motores, ni bombas, ni mangueras? No me van a decir que el siguiente año lo van a dar, ¿verdad? Porque a mí siempre me consultan. ¿Y tú qué hubieras hecho? Y les digo, páguenme. O sea, al final yo también tengo que ayudar a muchísima gente, ¿no? Pero siempre, te digo, yo lo que busco es potencializar los programas que el presidente ha estado dando. Creo que esa es la clave para la siguiente administración y dejar de tener intereses cruzados, porque a veces uno no atiende a la gente del campo. ¿Sí me explico? La ganadería, por ejemplo. Hay a quienes no les interesa que la ganadería crezca. ¿Por qué? Porque pues prácticamente ya se está teniendo un monopolio como con la carne de cerdo. Pero eso te quiero preguntar, porque tú eres de Tizimín, o sea, me imagino que conoces a Villalobos. Claro. ¿Por qué crees que hay un monopolio en eso? O sea, ¿qué está pasando? Porque lo estoy viendo venir. O sea, tú observas claramente lo que pasa con la carne de cerdo y no es posible que el rastro TIF, el único rastro TIF para carne de cerdo, te diga que no te acepta cochinos, ni siquiera previo a una prueba, no te los acepta si no provienen de cierta empresa. Eso es un monopolio. Ok. Y aunque me digan, no puede ser un monopolio porque tengo parcerías, bueno, vamos a llamarle oligopolio. Digo con mucho respeto, ¿no? Y si nos vamos a la carne de res también. O sea, actualmente tenemos un rastro TIF en Tizimín y pues se sabe de parte de quién es el principal uso. Yo soy productora de carne de res. Digo, ahorita pues con el fallecimiento de mi papá, pues yo prácticamente voy a ocupar su lugar en el tema del rancho. Entonces todavía me voy a enterar de más cosas de las que no me he enterado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, garantizar la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque si no vemos en la parte de productores, a ver, te voy a poner un ejemplo más práctico todavía. Si a quien hoy produce la mayor carne de cerdo en Yucatán se le ocurre exportar más de lo que consume Yucatán, ¿qué va a pasar? Sí, tenemos que traer el producto de otro lado. Automáticamente me sube el precio de la carne. Uh-huh. ¿Qué culpa se tiene la gente de que su cochinita cueste 20 pesos más el siguiente fin de semana porque hay una escasez de carne de cerdo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Sí me explico? Entonces nosotros no podemos permitir que eso suceda en Yucatán. Eso es parte de la soberanía. Y yo soy una fiel creyente de la soberanía. Y lo que Yucatán tiene que tener ahora es soberanía. Hasta los empresarias de Yucatán les interesa que primero velemos por lo que tenemos aquí y posteriormente nos traigamos lo que nos haga falta de otro lado. ¿Por qué? Porque hoy pues, los negocios de Yucatán se ofertan fuera de Yucatán, no se ofertan aquí. Y aquí hay gente talentosa, capaz de generar empleos, de darlos bien pagados y por supuesto generar algo donde todos ganen. Tanto los que sean los socios como también los que sean empleados. Hay esa capacidad en Yucatán y te digo, yo por eso admiro mucho a la gente de Yucatán. Hay muchos empresarios que se han roto el alma para salir adelante y generar lo que hoy tienen. De esos que empezaron de cero, de esos debemos aprender. ¿Para qué? Okay. Para seguir generando. Y te digo, y ellos son, la gente que trabaja con ellos dice, no, pues yo aquí empecé de aquí y hoy soy gerente, hoy soy esto. Entonces allá tenemos que estar, ahí tenemos que escuchar sin dejar de apoyar, reitero, desde el gobierno a los que menos tienen para que también produzcan. Ya para concluir, porque de verdad nos podemos llevar un buen rato. Durante el tiempo que tú estuviste en CEPREDEI, pues el Centro Estatal de Prevención al Delito, pues tenías mucho contacto con gente de la Fiscalía, con gente de la policía, etcétera. Sí. Si tú estuvieras al mando de Yucatán, ¿mantendrías a Luis Felipe Saidén como jefe de la Policía del Estado? Mira, creo que él es una gran persona. Creo que ha hecho mucho por Yucatán. Mucho, y digo mucho porque hay muchos sectores con agradecimiento a él. Me parece desde ciertos puntos de la actual administración no han sido del todo buenos con él. Yo veo en la Secretaría de Seguridad Pública por ahí algunas cuñas, algunas direcciones que no están haciendo la chamba como se debe. Y por supuesto que a mí él me parece una persona sumamente relevante para nosotros, para Yucatán. Y él, si decide, con mucho gusto se podrá quedar. Pero es una decisión que depende de él. No es una decisión
pero de digamos, nosotros, porque al final, claro que tú quieres tener a una persona, claro que lo queremos tener a él como secretario, pero que tenga de verdad las condiciones que necesite para que Yucatán esté bien. Hace mucho tiempo, 5 años, 6 años, un abuso policíaco no se veía en Yucatán. Un comportamiento de policías hacia ciertas mujeres no era algo cotidiano. Sí, sí habían casos y fueron sancionados, pero no era algo cotidiano. Hoy vemos que eso es lo cotidiano y eso a mí me preocupa. Entonces no creo que él como secretario de Seguridad Pública permita o haya permitido esas situaciones. ¿Qué está pasando? Entonces, por eso yo sostengo que algo pasa, algo ha pasado últimamente en la Secretaría, pero sin duda, si él decidiera quedarse, pero por supuesto que sí. Yo entiendo que ella lleva muchos años, ha comentado en algunos lugares que él posiblemente también ya quisiera salir a descansar, pero bueno, aceptamos también en algún momento que diga, bueno, pues aquí ha habido gente a la que se le ha preparado, se le ha formado y que puede ocupar ese lugar. Digo, la decisión pues la ponemos para él, pero además de que se la pongamos, también hay que darle las condiciones para que haga su trabajo de la mejor manera. Lo ha hecho bien, pero podría estar mejor. Podría estar mejor sin esas distintas violaciones a derechos humanos por parte de algunos elementos policíacos, y no solamente de la Secretaría de Seguridad Pública, sino también de las demás corporaciones municipales, porque recordemos que aquí todavía tenemos una policía estatal coordinada. Oye, y ahorita que mencionabas eso, bueno, me acuerdo que hubo un caso de una persona que falleció, si no me equivoco, en... ¿Un joven? Ajá. Sí, saliendo de la cárcel municipal. Ajá. Y hoy todavía eso sigue en la impune, Fiscalía, ¿no?, General de la República. Y sí, eso, el esclarecimiento de ese caso va a dar mucho de qué hablar. Sí, pero ahí sigue, no está cerrado, ahí sigue. Pues Vero, te agradezco mucho, la verdad es que de verdad nos podemos llevar un buen rato platicando, sí. hay muchos temas. Espero pronto, pues con el tema ya de tu informe, con todo lo que viene, igual que la gente sepa qué es lo que ha hecho Verónica Camino como senadora y poderte tener el espacio. Sí. Te agradezco mucho. Si la gente quisiera contactarte, ¿dónde te pueden buscar? ¿Dónde te pueden ubicar? Estamos en el Facebook, digo que lo más rápido, ¿verdad? Si están desde su casa, en el Facebook es Verónica Camino Farjat, obviamente con acento en la O, por favor, porque si lo ponen sin acento le va a salir otro perfil, que es el de mi mamá. Okay. Entonces ponen Verónica Camino Farjat. Estamos en Facebook, en Instagram como @VeroCaminoF, en Twitter como @Verónica Camino. En Threads también estamos como @Verónica Camino y ahí nos pueden enviar inbox, nos envían muchísima información vía inbox, y la oficina se encuentra en contraesquina de Tlapalería El Negrito, al lado de una empresa de construcción y una veterinaria. Ahí está, y dice, son unas puertas de cristal. Es Tlapalería El Negrito por Avenida Alemán, que está cerquita de Plaza Fiesta. Ok, perfecto. Ahí andamos. Pues ahí agregaremos en la parte de abajo toda la información para que puedan estar en contacto contigo. No, pero muchísimas gracias por la invitación. Ya habíamos corrido esta plática un montón, porque siempre que tengo que ir acá, que hay que ir allá, pero hoy sí, larga y tendida para que no se diga que hay deuda. Que no, te agradezco mucho, Vero, y espero pronto poder volver a tenerte acá y poder platicar más sobre la perspectiva que tienes sobre el estado de Yucatán. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias.